Regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anticipado, ya está con nosotros nada más y nada menos que don Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República Dominicana, miembro del comité político del PLD y un dirigente histórico. Y nos atiende una situación apremiante, oportuna en el país, la visita de Jaime aquí hoy para hablar y analizar desde el contexto de Jaime y su visión lo que está pasando en República Dominicana. Don Jaime, gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Gracias a ustedes, buenos días y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Jaime, yo tengo unos días analizando todo este tema de la operación Calamar, la reacción que ustedes han tomado como partido, evidentemente desde mi perspectiva, desde fuera del escenario como analista político. Y yo decía, y me gustaría conocer su parecer, que lo que al PLD le construyó tanto construir, aquel partido del profesor Bosch, todas las conquistas positivas que ustedes le han aportado a este país desde sus gobiernos, yo no comprendía cómo por el hecho de que 4 compañeros de principalía estuvieran involucrados en acusaciones pendientes por demostrar en la justicia, meterle el partido entero detrás a tomar las calles, a generar, porque eso podía malinterpretarse. Yo sigo sin comprender eso. Yo entiendo que hay que darle un espaldarazo, un apoyo moral, pero generar situaciones como la que se dieron el otro día, aunque condené lo que pasó ayer, lo condeno, lo repudio, el exceso de la policía. Ahora, desde su perspectiva, Jaime, ¿por qué el PLD está haciendo lo que está haciendo con el tema de la defensa a los compañeros con esa vehemencia? Mire, lo primero es que, como dice la Lupe que cantaba y dice que cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera, ¿verdad? Y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Ahora todo depende del punto de vista de cada quien. Desde que nosotros tuvimos en el gobierno 20 años de estabilidad económica, política, de crecimiento permanente, de paz social, de respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, todo eso es un referente histórico que en América Latina no tiene precedente, de 20 años de estabilidad continua y crecimiento, y eso es una preocupación para algunos sectores. Desde que otros nos sustituyeron por diferentes razones, porque lo único que somos corruptos y toda la orientación a la corrupción, no a la estabilidad y a todo el resto, ha sido un proceso de descrédito, de búsqueda de condenas mediáticas. Condenas mediáticas, o sea, condenarlo antes de tiempo, antes que los jueces vean las pruebas, vamos a desacreditarlo a todos. Porque eso va más allá de un interés del PRM. Eso es un interés más arriba, de un interés del neoliberalismo, de destruir a los partidos políticos, de judicializar la política. Y para eso tiene sus instrumentos. ¿Por qué? Porque la política es la única acción social colectiva capaz de producir cambios. Y a los que no le interesa que nada cambie, sino que ellos siguen dominando todo el sistema de un país, independientemente del gobierno que llegue o del partido que llegue, les interesa destruir la política como acción social colectiva. Y así hay ladrones, médicos ladrones, pero nadie dice que la medicina es ladrona. Hay ingenieros sinvergüenza, pero nadie dice que la ingeniería es sinvergüenza. Pero como hay políticos deshonestos, dicen la política es sucia. La política es sucia, no se metan en política, el que se mete en política es un sucio, porque le interesa desacreditar la política principalmente entre los jóvenes. Porque son los jóvenes los que más desean cambio, los que más desean lo que hacen, sí, la juventud, como decía José Ingeniero, es la levadura de la tierra, la levadura de la vida, o sea, eso es lo que quieren producir. Entonces, ellos desacreditan la política para destruir el sistema de partidos políticos. No importa si son de derecha o de izquierda, como lo hicieron en Francia. Y Francia hoy en el escenario internacional tiene poco peso, porque Macron no tiene un partido político consolidado. Y así pasa en Italia también, que gana la ultraderecha, pero aún así no tiene fuerza para producir los cambios que ellos quisieran hacer a su manera, independientemente de si yo estoy o no de acuerdo con lo que ellos quieren hacer.
Ahora, en Alemania sigue manteniendo el sistema de partidos políticos y eso todavía le da fuerza a Alemania de pararse frente a cualquier escenario. Voy a hacer y hago esta introducción para decirle que el objetivo número uno no es hacer justicia, que ojalá lo fuera. El objetivo es destruir al Partido de la Liberación Dominicana, que es el único partido que tiene presencia en cada rincón del país y un referente de gobiernos que uno lo puede considerar malos y otros los consideramos buenos. Depende de su punto de vista, como la Lupe. Entonces, eso es lo que se busca. Es condenas mediáticas, no es hacer justicia. Como el doctor Balaguer nunca quiso hacer justicia frente a Jorge Blanco, sino desacreditar a Jorge Blanco y a todo el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento. Y después vino el PRD a desacreditarlo a nosotros. Y después inclusive, nosotros cuando volvimos en 2004, agarramos el del plan Renove y es el único que logró una condena. Y después lo indultamos, significa que no era ni siquiera hacer justicia, lo que se quería era desacreditar. Y ahora es hacer justicia o desacreditar. Un ministerio público independiente debe guardar las formas, porque si se le ve el medio fondo y todo el mundo ve que son unas bravuconadas y un histrionismo y luego en la justicia se le cae. Mira el caso 13, el único por cierto ha sido acusado de los tantos escándalos de este gobierno. El de la lotería, el 13, resulta que la cabeza salió preso, el pobre ciego está preso. Porque aquí los ricos no caen, tienen buenos abogados, solo los pobres caen presos. Entonces, en el fondo, el proceso no es hacer justicia, es desacreditar al Partido de la Liberación Dominicana. Usted habla que la intención de todo esto es desacreditar al PLD, pero hay hechos ahí. O sea, estamos hablando de una cantidad importante de dinero que se le desfalcó al Estado. Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda ante ese hecho de 19 mil millones de pesos. O sea, eso lo dirá la justicia. O sea, claro, los jueces determinarán. Entonces, por eso le pongo el caso 13. Mira lo que ha pasado. O sea, que la justicia así fuertona, bravucona, histriónica, y luego los jueces no encuentran elementos de imputabilidad. Pero que no encuentran elementos no quiere decir que no ocurrió. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que es espectáculo mediático. O sea, lo que quiere decir, yo no quiero entrar en el fondo de las acusaciones, en la imputabilidad o no, porque a mí mi visión es que unos culpables se van a terminar convirtiendo en víctimas, pero quieren acusar a todo el mundo porque el objetivo es el PLD. O sea, que hay o no, pues yo quisiera ver, por ejemplo, hay financiamiento ilícito, se está acusando a Gonzalo, pero el único caso claro que hay de financiamiento del narcotráfico fueron a todos esos diputados que están ahí. ¿Y por qué no lo salen a buscar? Ni siquiera investigan. Ni siquiera investiga el Ministerio Público de dónde están sacando el dinero para que el alcalde que se cambia de partido le aumentan el presupuesto y al que no se cambió, el que igual le dejan el mismo. ¿De dónde está? ¿Qué es eso en política? ¿Qué es eso en términos éticos? O sea, que lo que le quiero decir, no voy a entrar en juzgar a nadie porque para eso son los jueces. Es la forma como se quiere manejar y llegar a lo que se llegó ayer, de tirarle bombas a la sede de un partido que es símbolo, ya eso es la fin de la cristiana. A mí no me extraña, porque yo vengo de abajo y de haber aguantado todos los tablazos en la vida política, pero la democracia nos ha costado mucho y eso es grave. Usted ha hecho un introito bastante sustantivo que implicaría el desarrollo de muchos planteamientos, porque hablar de una agenda neoliberal en contra de un sistema de partido que es así, eso obviamente implica muchos análisis. Ahora bien, también me lleva al análisis el hecho siguiente. Los señalados ahí actuaron a efectos de tener una incidencia de predominio, por lo que se señala, en una convención interna del Partido de la Liberación Dominicana, que dio como resultado la división de esa organización y fruto de esto la salida del poder. Pero que a la vez, don Jaime, son figuras que desde el punto de vista del simbolismo del PLD, y usted es un heredero de eso, usted es un referente de la heredad histórica y proyectada del PLD, tenemos tres figuras que, sin tipificarlo en lo simple, son arribistas en la dinámica del PLD, empresarios todos, políticos ninguno,
responsable de haber sepultado ese partido en esas prácticas y que ahora toda la organización esté defendiendo a 3 figuras que fueron instrumentos, porque ellos no ejecutaron porque se le ocurrió a los 3. Entonces, ¿cómo defender a 3 arribistas que se dedicaron con pico y pala a cavar la tumba del PLD? Bueno, vuelvo, usted ve lo que decía la Lupe. Cada uno, usted sabe que los serios del PLD se fueron a la FUPU y los corruptos nos quedamos en el PLD. Entonces ahora nos están juzgando a todos los corruptos del PLD. No, yo me refiero a ellos 3. Por eso, usted está individualizando los casos y yo no quiero individualizarlo. Yo veo la cosa más macro. Sí, pero más macro. O sea, recuérdense que ahí hay muchos otros casos. Sí, pero déjeme agregarle este chin. Cuando esos corruptos del PLD pasan al PRM o a la Fuerza del Pueblo, son santos. No, pero se le lavan su pecado, uno de esos 3 quería pasar la fuerza y se le dijo que no. Para que tú te claro. Salud mental, aquí parece una discusión entre dos fuerzas políticas. Yo quiero ver las cosas más macro. O sea, es un tema que se venía, el chofer de Danilo, todo el círculo, porque todo inicialmente iba en la línea de cómo involucrar a Danilo Medina. No voy a entrar en el fondo porque, y Danilo no va a ser candidato más, pero Danilo es el que cohesiona al PLD. Y a lo que hay que destruir es al PLD. Usted dice, pero ¿cómo es que persiguen? Yo decía, pero yo conozco ministros como que no pueden guardar bien la sábana y no lo han investigado. ¿Y por qué a la Arcena tan cerca de Danilo Medina? Porque en el fondo es destruir al PLD lo que se busca. Eso es una agenda que no solo depende de aquí. Inclusive, esa agenda es tan trazada, ese guión es tan importado que hasta la propia estrategia del gobierno se las desbarata. Por ejemplo, la estrategia del gobierno era que a ellos solo lo puede vencer una maquinaria político-electoral como la del PLD, no un liderazgo individual. Ellos ya habían escogido su adversario, como el doctor Balaguer, que escogía por época a quien quería su contrario. Ustedes se ponen a pensar que el presidente Abinader en su discurso siempre atacaba a nuestros gobiernos, pero los últimos gobiernos. En esta ocasión citó estadísticas de los gobiernos nuestros antes que presidía el compañero Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque él buscaba una respuesta del presidente Leonel Fernández porque quería escoger su adversario. Pero los números en las encuestas siguen diciendo que el PLD es el partido que tiene la maquinaria político-electoral. Y un sector, lógicamente, tiene que seguir destruyendo al PLD. Pero volvieron y nos colocaron a nosotros al frente. Volvieron y nos colocaron, somos nosotros los adversarios que ellos quieren vencer. Volvieron para atrás su estrategia. Ahora, de ahí a que lleguen a bombardear la Casa Nacional del PLD, símbolo de un partido democrático, ya sí las cosas se están poniendo de alguna manera muy difícil. Don Jaime, gracias por estar aquí con nosotros. Mire, le voy a hacer 2 preguntas, don Jaime. Yo he dicho, ¿verdad?, que independientemente de lo que uno piense del PLD, para mí los 2 mayores logros que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, uno inició con Leonel, ¿verdad?, y otro, digamos, ya de manera colectiva. Primero, si está en gobierno del PLD, claro, lo que pasa es que los compañeros a veces se quieren adueñar de su gobierno. 3 de uno y 2 de otro. Sacar a la República Dominicana de el espacio geográfico a que el mundo lo conociera. Balaguer dejó esto convertido en una jungla y es el PLD que inicia, ¿verdad?, a incluir en el multilateralismo a la República Dominicana. Ese es el logro más importante del PLD para mí. Y segundo, todo el desarrollo institucional que existe en este país hoy lo creó el PLD a través de diferentes legislaciones. Todo lo que existe. Entonces, mi pregunta es la siguiente, don Jaime. No es irracional, no es antihistórico, no es inclusive antimetódico que el mismo partido que crea ese desarrollo institucional, ¿verdad?, con la CONARE, la reforma del Estado, hoy sea que le entre a patadas a ese desarrollo institucional, cogiendo a entrarle a banderazo a los cristales del Palacio de Justicia, manifestándose cuando debe ser los mismos jueces que ellos desarrollaron a través de la carrera, quienes versen sobre esos temas y no la institución como partido, cogiendo las calles. Eso es lo primero, ¿verdad? Y segundo, don Jaime, usted me parece en República Dominicana, ojalá no me equivoque, que ha sido la figura política que como vicepresidente ha conseguido mayor simpatía en la historia de este país. Todo el tiempo la figura vicepresidencial ha sido un individuo que estratégicamente un individuo que no reste nada. Ojalá no aporte un voto,
pero que no reste. Esa es la primera lógica. Ahora, usted se convirtió en un momento determinado en dueño del Partido de la Liberación Dominicana con el liderazgo que tuvo. Entonces, ¿usted no le teme, don Jaime, que la gente, a ese individuo, viene con un cerebro bastante amueblado también, la gente lo vea como un individuo que perdió como los estribos? Usted, por ejemplo, lo vi con un pitico, analizando un discurso. Ahora lo vimos rapeando, analizando el discurso también. ¿Usted no le tiene temor a eso, Jaime, que la gente pierda de vista el individuo brillante que es usted y el liderazgo que acumuló y que lo recuerde por el pitico, la yagua bajando por una cosa? ¿Usted no le tiene temor a eso? Bueno, dos cosas le voy a decir primero, porque usted planteó casi como el aceite 3 en 1. Yo le diría, lo primero es que la maquinaria del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD es un partido de oportunidades y es el único partido que toma a un joven con formación política, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y lo hace presidente de la República. Hicimos 2 y los 2 muy buenos. Y así se hicieron senadores, síndicos, o sea, porque es la maquinaria, la institucional. Y el PLD trajo institucionalidad a nivel del Estado. El PLD lo que no trajo es cobardía. O sea, el PLD no puede dejarse arrinconar de tal manera. Hay un individuo que puede ir a provocar determinada situación, un individuo que lance una piedra, pero esa no es la posición del PLD. Nosotros somos un partido de Estado. Y la posición del PLD es la de siempre ejercer sus derechos. Por tanto, lo que la policía tiene que hacer, si no fuese por esas órdenes superiores, tener un cordón y poner las cosas. Mire, como nosotros manejábamos todas las manifestaciones de todos los insultos que se daban contra el gobierno nuestro en la Plaza de la Bandera o en las marchas verdes. Y miren, y ahí hubo palo, y ahí había incontrolables también, y los controlamos, porque eso es un buen manejo, porque somos una institución que respeta la institucionalidad. Lo otro, por tanto, nosotros estamos queriendo fortalecer la justicia, porque lo que nosotros le tememos es que a ese manejo mediático, histriónico, ese manejo debilite la credibilidad. Porque eso de soltar el de cabeza de los 13, del 13 de la lotería, eso le dio una debilidad institucional. Deberían estar avergonzados por lo que pasó, cuando todo el mundo sabe que había elementos de imputabilidad. Pero ya eso, y mire que ese es el único caso de todos los que se han denunciado de corrupción, de todo lo que el propio presidente ha destituido por rumores de corrupción. El único que no salió a investigar fue el del premio del 13, porque tenía muchos intereses económicos también detrás, de otros sectores dentro del propio gobierno, y lo soltaron por falta de pruebas, lo que quiere decir que hay mucha bravuconería, pero a la larga es como un señor que era nona, que hablaba en 2 voces. Entonces le decía, nona, le voceaban, y él decía, el que me diga nona, y decía, tu mamá. En el fondo, Alfredo, creo que, y la última es, vuelvo y le digo, la vida es como el arte. La gente se pregunta, ¿y por qué usted no siguió aspirando? Bueno, pues yo decidí ser un militante del PLD, que asumo sus líneas, pero no decidí postularme a nada. Decidí apostar a la felicidad. Pero es que yo soy brillante en lo que me propongo. Correcto. Siempre he sido brillante, cantando el himno. Correcto. Con un gallito de palo. Soy brillante tirándome la yagua. Usted no vio que me salí de la yagua. Soy brillante en eso. Y en lo que me propongo, defender al sector productivo, ganadero, soy brillante. Hacer salud mental, soy brillante. Hago la mía primero que nada. Por tanto, en la memoria de nuestra familia, nuestros hijos, se nos crió que lo importante es usted vivir feliz y ser coherente con lo que piensa y actúa. Yo siempre me río, porque no tengo redes sociales, más que mi estado de WhatsApp. Y de usted ve las cosas importantes que nosotros hacemos en calidad de la educación, en educación inclusiva, en el tema de defensa de los derechos de los internos de la reforma carcelaria, en el tema de la defensa de los derechos de las víctimas, y digo, y nada de eso sale. Lo que sale son esas cosas. El mercado debe revisarse.
Yo mismo digo, pues, si lo que sale es que yo en una yagua o un caballito de palo para la gente Es que que me está lo diciendo otro no que le causa guarde morbo. caballo como si yo tuviese una caballería. Es que ¿Verdad? lo otro no causa morbo, doctor. Entonces, como que al fin y al cabo, no es yo que debo revisarme, es la sociedad que lo que compra son esas cosas. Así Pues yo, es, pero ven acá, así es. pues parecemos que no tenemos oficio, que lo que le gusta a la gente, lo que le gusta a la gente son esas cosas mías, al fin y al cabo. Pero vaya una cosa en la política. El gobierno da unas estadísticas, siempre los presidentes, todos, nadie cree en lo que dicen. Eso son estadísticas, cada quien porque la presentan con su maquillaje. Luego la oposición hace un discurso que tampoco nadie lo sigue. Al fin y al cabo la gente quiere el peso para comprar el queso, porque la gente está pensando en comida. La gente está pensando en la inflación. Eso es lo que hay que evitar, que este proceso inflacionario siga creciendo y se produzcan pobladas como las que se produjeron en el 84 en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Kimberly, la Eso es lo que última. hay que evitar. Doctor, a propósito que usted fue ministro de Medio Ambiente de nuestro país, acabamos de cerrar una cumbre iberoamericana, porque, ¿verdad? República Dominicana acaba de culminarla, en la cual se hicieron algunas declaraciones y algunos también, ¿verdad?, compromisos. ¿Qué usted opina de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al 2030, que aún no hemos logrado cumplirlo y ya se están haciendo nuevos compromisos como país? ¿Cómo va la agenda? Bueno, hay dos cosas. A propósito de la cumbre, sí, dice la gente que no es coincidencia que los expedientes se presentaran 2 o 3 días antes de la cumbre, todos esos apresamientos ahí, porque lo que buscaba es frente a la imagen internacional es que aquí somos todos unos ladrones los que estamos aspirando a volver al poder. Eso parece que no fue una coincidencia. Eso es lo primero. Lo segundo, los resultados de la cumbre. Yo siempre dije, yo no doy para ministro de Relaciones Exteriores, porque ahí mucho hablar, como se dice en el campo, vamos a hablar un lenguaje más abierto, mucho kiss me, mucho my love, pero nada de fucky. O sea, al final, hablan mucho, Anota pero no concretan nada, no concretan. La gente dice, ¿para qué hicieron esa cumbre? Son importantes, porque por lo menos llama la atención. Primero, en medio de la gran diversidad de posiciones y de gobiernos, unificaron ideas en torno a unos temas. Aparte de que hay gobiernos de ultraderecha, otros de ultraizquierda, lograron un cierto consenso. Eso es importante. Sí. Ahora, el tema es que el régimen de consecuencia en este país no permite cumplir. La debilidad del régimen de consecuencias no permite cumplir con ese desarrollo. O sea, cuando usted ve que estamos haciendo un muro fronterizo, y no vamos a entrar en eso si estamos de acuerdo o no con ese muro, pero el muro se aceleró más en medio del manglar donde no hay rutas de tráfico, en medio del manglar donde se rompen el circuito de las aguas, donde no había ruta de tráfico, no en la parte de Capotillé o en la parte de Santana o en la parte de Tilorí donde hay tráfico, sino en el manglar, porque ahí hay más movimiento de tierra, porque ahí no había que pagar el terreno a nadie, porque era un área protegida. O sea, usted dice, todo se está haciendo a conveniencia de los intereses económicos. Entonces usted dice, no se está haciendo nada en función de cumplir. O sea, usted está violando el acuerdo de Ramsar, que es el acuerdo que protege los humedales, violándolo así olímpicamente, y nadie dice nada. Entonces, ¿qué es lo que va a firmar el gobierno si él mismo está violando? O sea, eso debemos cuidarnos, porque eso es lo que, vuelvo y le digo, nos hace que perdamos credibilidad en los objetivos. Jaime. Si hay algo que hay que cuidar es la credibilidad, porque esa es la que nos puede dar resultados concretos en el cumplimiento de todos estos planes, proyectos y propuestas de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, don Jaime David Fernández. La gente se goza las entrevistas con Jaime. Oiga lo que en el chat de YouTube están gozando. Oiga lo que quiere escuchar nuestro país. Ella pasa por el bloque, un piripiropi. Ella pasa por el bloque, un piripiropi. Eso es lo que quiere escuchar. Él ha ido a esa gente. Porque cuando tú haces aquí un comentario de calidad, sustancioso, lleno de contenido, la gente ni le hace caso. Pero yo ni siquiera quiero ir a eso, porque yo lo hago para mí, para mi estado de WhatsApp. Luego el que él quiera ganar. Vámonos, es un ejercicio. Es un ejercicio.